Bien, buenas tardes a todos y todas. Iniciamos la clase del día 7, lunes 7 de abril. Nosotros nos habíamos encontrado el lunes pasado, bueno, en sede de Humahuaca y intentamos hacer, y creo que salió la clase híbrida. Es la primera vez o la segunda vez que hago de esa modalidad, por medio de esa modalidad. Y bueno, nos pudimos adaptar a las consultas y demás que surgieron ahí a la distancia de quienes estuvieron presentes, conectados, y dos estudiantes que estaban en la sede de Humahuaca. El próximo lunes, capaz que se conecte enseguida la profe Noelia, va a ir ella a Humahuaca a dar una clase, va a ser una clase práctica, así que los estudiantes que estén que pertenecen a la sede de Humahuaca, les pido que hagan un esfuerzo y poder estar el próximo lunes en este horario allá. Y bueno, veremos ahí, ya también informamos que se va a dar la clase de manera también híbrida, así que espero que podamos tener la clase como se dio el lunes pasado. Y bueno, nada, en virtud de la propuesta que haga la profe Noelia, llevemos adelante el trabajo práctico. Hoy va a ser un adelanto, creo que después lo va a colgar ya en el aula virtual y sería lo que se va a trabajar el próximo lunes allá en Humahuaca. Bueno, dicho este mensaje, igual lo va a reiterar si se conecta la profe, lo va a reiterar acá. Bien. Quería compartirles el Power para poder continuar con la unidad número 1. Yo pienso que hoy vamos a terminar con esta unidad. Creo que vamos a avanzar un poquito con la unidad número 2. El próximo lunes, como les decía, van a tener un trabajo práctico. El siguiente lunes nos vamos a volver a encontrar de manera virtual y el lunes siguiente, que sería ya 28 de abril, voy a ir yo nuevamente a Humahuaca para dar la clase. Nosotros habíamos avanzado y habíamos quedado en este punto: tipos de personas, principio, fin y existencia de las personas. En el punto anterior habíamos quedado en esto sobre la supremacía constitucional. Quiero volver sobre esto para tener en cuenta, digamos, el orden de prelación de las normas. Yo les decía, nosotros por encima en el vértice superior del triángulo este que se representa una pirámide, encontramos la Constitución Nacional y los tratados internacionales con jerarquía constitucional. Y por debajo de esto tenemos el resto de las leyes. Digo, decir resto de las leyes es como muy general, pero es como para poder ustedes imaginarse que por debajo están las constituciones provinciales, están las leyes nacionales, las leyes provinciales, las ordenanzas municipales, las resoluciones, los decretos. Está por debajo, debería estar por debajo de la Constitución y los tratados internacionales. Digo debería, porque cuando una norma va en contradicción con lo que dice la Constitución Nacional, que está en el vértice superior, o va en contra de algún tratado internacional que tiene jerarquía constitucional, se puede llegar a declarar la inconstitucionalidad de esa norma. Declarar la inconstitucionalidad de la norma, quienes tienen el control de constitucionalidad son los jueces, ¿no?, que están en un tribunal. Estos jueces pueden declarar una norma inconstitucional, pero únicamente la inconstitucionalidad se plantea sobre ese caso
que se presente en tribunales no es para el resto. La ley, esa norma que puede llegar a ir en contra de la Constitución, va a seguir estando vigente en la medida de que el Poder Legislativo no derogue o no suplante, supla con otra normativa esa ley que puede ser declarada inconstitucional por un juez. ¿Estamos hasta ahí? Nosotros habíamos... Sí, Beatriz. No, perdón, profe, quería ponerle ok, que sí está. Perfecto. Les pido que si hay algo que no entiendan, interrumpan, ¿no? Abran el micrófono, así lo podemos hacer un poquito más dinámico al diálogo. Y que no sea solo yo que estoy exponiendo acá. Por debajo, yo les decía, nosotros vamos a analizar la Constitución en 3 momentos o en 3 generaciones que están dadas. Pero hoy se está pensando hasta una de sexta generación, derechos de sexta generación. Y hablamos de sexta generación, les decía el otro día, cuando ahora que ya empezamos a hablar de inteligencia artificial, por ejemplo, por la tecnología. ¿Y qué derechos están en juego ahí? ¿No? ¿Qué derechos pueden ser vulnerados, ¿no? a la persona? Tanto física como jurídica, y ahora vamos a entrar sobre ese tema, puede ser vulnerado por una inteligencia artificial, por una tecnología, ¿no? Ya estamos hablando de un derecho de sexta generación. Pero lo que nos interesa principalmente es poder entender estas 3 primeras generaciones de derecho, porque son los principales y es la base, si se quiere, para poder también entender las próximas generaciones de derecho. Cuando hablamos de primera, segunda y tercera generación, quiero que observen en el Power, y cuando vayan a imprimir también el Power quizás, o el texto de lectura que les proponemos, es en qué momento histórico se produjeron estos derechos. Nosotros, la Constitución Nacional fue creada en 1853. En ese primer momento teníamos un tipo de derecho, ¿no? Un tipo liberal de derecho, un sistema liberal de derecho que promulgaba este tipo de derechos de primera generación, ¿no? Estamos hablando de un constitucionalismo clásico, allá por el siglo XVIII. Aquí es donde se conforma la Constitución y donde se asientan en esta primera Constitución estos derechos de primera generación. Por ejemplo, y el central acá podemos identificarlo en el artículo 14. El artículo 14 de la Constitución dice que nosotros podemos comerciar, que nosotros podemos navegar los ríos, que nosotros tenemos la libertad de transitar, la libertad de elegir, de expresarnos, la libertad de expresión, el derecho a una educación, ¿no? Recibir y educarnos. Esta es la primera generación de derechos. Ya más adelante, en el tiempo de Perón, ya estamos hablando siglo XVIII, de XIX-XX, entramos a un derecho constitucional social. Y aquí el principal artículo que se incorporó a la Constitución fue el 14 bis. El 14 bis es central para el derecho de los trabajadores a un salario digno, a vacaciones, a 8 horas de trabajo. Digo, este artículo que es incorporado en este momento en un constitucionalismo social busca proteger al trabajador. Ahí empiezan a reconocerse derechos, o ya venían reconociéndose derechos a los trabajadores, ¿no? En ese momento es incorporada la Constitución. Se reforma la Constitución y se incorpora el 14 bis. Y posteriormente
ya estamos hablando de la reforma constitucional de 1994, que se producen estos derechos de tercera generación. Y aquí se incorpora, por ejemplo, el artículo 41, el 42, el 43. Se incorpora el artículo 75, inciso 22, que incorpora los tratados internacionales y a los cuales se les da jerarquía constitucional. Vuelvo con esto. Pensemos en el momento histórico, en el sentido de momento político en el que se producen incorporaciones a la Constitución, que es la ley madre, la base del derecho para un Estado. Por ejemplo, aquí tenemos los de tercera generación, que tienen que ver con el amparo, el habeas corpus, habeas data, el derecho a un ambiente sano y equilibrado. Yo le decía, si nosotros pensamos en alguna materia donde hayan desarrollado o se tenga que desarrollar el turismo, pensando en lo sostenible, en lo sustentable, está incorporado en este artículo que habla de un ambiente sano y equilibrado. Y esta es la última reforma que se produjo en nuestro Estado argentino. La reforma de la Constitución Nacional, allá en 1994, ¿no?, que incorporó este de tercera generación. Yo le decía, hoy estamos hablando hasta de una sexta generación que quizás se pueda llegar a proponer de acá a un tiempo una reforma constitucional y ser incorporados dentro de una ley base para que se resguarde, ¿no?, derechos de las personas. Yo le decía, bueno, pensando ya de personas públicas, personas físicas o personas jurídicas, lo que se va a intentar o que lo que se pretende es resguardar o cuidar el derecho de las personas, ¿no? ¿Hasta aquí estamos? Sí, profe. No puedo pasar. Bien. Sí, profe, sí. Perfecto. Sí, profe. Personas, nosotros hablamos de personas, tipos, principio y fin de la existencia. El Código Civil habla de persona humana. Y esto viene en relación, ¿no?, con los tratados internacionales, ¿no?, que reconoce a la persona desde el derecho natural como persona en este sentido de humano. Al contrario de esto, el Código Vélez-Sarsfield hablaba de todo ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. No es que la persona humana no deje de ser un ente, se los denominó de diferente manera, pero es una persona humana, ¿no? Habla el código, persona humana, susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. La persona física, persona humana, comienza su existencia o goza, ¿no?, de una aptitud. Su existencia comienza, ¿no?, desde la concepción. Goza de esta aptitud desde la concepción, cuando se unen el gameto masculino con el femenino. Pero esta aptitud o este derecho va a quedar sujeto, ¿no?, al nacimiento con vida. Por ejemplo, si yo soy una persona por nacer, ¿no?, fui concebida, se unieron el gameto masculino femenino y estoy siendo un óvulo todavía, ¿no?, dentro del vientre materno. En ese momento yo ya adquirí la aptitud como persona y ya gozo de derechos. Pero ese goce de derechos está sujeto a que yo nazca con vida o no. Por ejemplo,
la persona está en el vientre materno. Y viene el abuelo y dice, quien está por nacer va a adquirir todos los bienes que yo tenga. Y lo deja en un testamento. Si esa persona no nace, fallece antes de nacer, no adquirió nada, por más que haya quedado en un testamento, porque la condición era que nazca con vida. Recién ahí se perfecciona o se perfeccionaría el derecho de esa personita que estaba por nacer de adquirir derechos sobre los bienes de esa persona, del que estaba dejando, el abuelo. Si esta personita nace con vida un segundo, respira, se constata esa situación, esa persona ya adquirió, por ese segundo, ya adquirió los derechos del testamento. Por supuesto que esto, como ejemplo, va a quedar sujeto a prueba, ¿no? Comprobar que respiró, que tenía oxígeno en sus pulmones, ya adquirió en ese momento los derechos. Y ahí sí, y después fallece por una situación X, esa persona igual adquirió los bienes que había dejado el abuelo en el testamento, y ahí, ¿quiénes son los herederos de ese bebé que nació y falleció? Los padres principales herederos, y quizás los hermanos. Digo, esto es como un ejemplo, a lo que voy es un ejemplo de esta condición de que la persona no termina de adquirir sus derechos, sino una vez que ha nacido, una vez que ha podido por sus propios medios, ¿no? Respirar, quizás, y desprenderse de lo que es su vínculo con la madre en ese momento. Persona física, persona humana. Digamos, del otro lado tenemos las personas jurídicas. ¿Sí, Enrique? Se prendió el micrófono. Perdón. Bien. Por otro lado tenemos las personas ideales o personas jurídicas. Las personas jurídicas, ¿no? Son, por ejemplo, una cooperativa. Son, por ejemplo, una sociedad anónima. Son, por ejemplo, un club. Por ejemplo, la SRL, una sociedad de responsabilidad limitada. Son personas jurídicas. Una asociación, una fundación, son personas jurídicas. Estas personas jurídicas adquieren aptitud. ¿Cuándo adquieren la aptitud? Cuando son constituidas. En ese primer momento que se hace el acta constitutiva para valga la redundancia, para constituirse como una asociación, como una cooperativa. A partir de ahí, tienen un primer instrumento, ¿no? Que luego de un proceso administrativo va a terminar de perfeccionarse. Ahí es donde se constituye. Y ahí es donde se presentan los papeles en personería jurídica, le piden que los papeles estén hechos por acta notarial, tendrán que ir a buscar un escribano que transcriba esa primera acta, esa constitución en un instrumento notarial. Se presenta todo en personería jurídica y se sigue los pasos administrativos que te pide personería jurídica para llegar a obtener un número, como si fuera un número de documento. La persona jurídica adquiere eso y a partir de ahí empieza a actuar ya como persona jurídica para la sociedad. La persona humana, cuando fallece, muere, termina la existencia. En el caso de la persona jurídica,
se puede establecer un plazo. Creamos una sociedad que va a durar 100 años. Si cumplido el plazo de 100 años y ya hubo como una sucesión de personas, o a menos que uno viva 100 años, puede finalizar esa sociedad o se extiende el plazo por otro instrumento, se vuelve a extender el plazo. Una sociedad, una persona jurídica, también puede perder la calidad de persona jurídica por un delito, una estafa. Se generó una estafa, esta persona jurídica se creó para estafar, bueno, se constituye, se denuncia, se investiga y se comprueba que cometió un delito, ahí le quitan la matrícula, deja de operar como persona jurídica. Y la otra situación es que pueda entrar en quiebra, es decir, gastó más plata de la que tenía y no pudo volver a pagar a sus acreedores y se declara insolvente. Ahí se produce una situación de quiebra de esta persona jurídica y ahí es donde puede también finalizar, ¿no? Como existencia esa persona jurídica. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Enrique. Ahora sí, profesor. Buenas tardes. ¿Me escucha? Ahora sí, perfecto. ¿Qué tal, compañeros? Tengo una duda en relación a la personería jurídica. Conozco una institución que tiene personería jurídica, pero no está al día con la norma, no se ha normalizado la comisión. Esta institución no tiene fines de lucro, aclaro, pero para ponerse al día necesita la actuación efectiva del contador público, porque entiendo yo que tiene que tramitar ciertos papeles en Fiscalía de Estado. Entonces, Bien, sí. yo veo que está peligrando la continuidad de la personería jurídica a esta institución. Y tengo la siguiente inquietud, es decir, una institución, por más que no tenga fines de lucro, tiene la personería jurídica, sí o sí necesita la actuación profesional de un contador público, no puede prescindir de este. Bien, gracias Enrique por el aporte. Las personas, digamos, el Estado, ¿no? El Estado es el que controla los entes privados. Públicos, digamos, tiene un rol de control. El Estado controla. Así como te otorga la personería jurídica, por más que no tenga fines de lucro, una fundación, por ejemplo, una asociación, pero que se constituye sin fines de lucro, debe presentar balances. Si no, entraría en mora. Y esto podría hacer peligrar, bien decís, ¿no? Que pueda continuar. Pero es porque no está al día no está al día con la documentación. El Estado tiene el rol de control sobre los entes. Y si uno lleva, digamos, regularmente la documentación que pide el Estado como agente de control, no peligraría, digamos, que quede suspendida la personería jurídica o después se la quite. En relación a la participación de un contador, son los profesionales que están habilitados para firmar. El contador, digamos, esto es por ley. Hay un colegio de contadores que habilita a un contador, le otorga una matrícula para actuar. Es el que está habilitado para firmar un balance. A la vez, ese balance pasa también por el colegio de contadores, que también lleva un sello y es el que avala que el balance esté, digamos, bien hecho, ¿no? O que no haya situaciones que, y digo entre comillas, ¿no? Que demuestren quizás lo contrario de lo que está puesto en papel en ese balance. Igual, por ejemplo, yo soy abogado. Para presentar una demanda necesitas
tener un abogado, ¿no? Si no lo tenés, si no sos abogado, para que firme esa demanda. Mi colegio de abogados es el que me otorga a mí la matrícula y me habilita a actuar como abogado, y cualquier persona que quiera iniciar una demanda por X motivo a otra persona, va a requerir un abogado que preste la firma, no preste o firme y haga la demanda para una acción. Yo les decía, habíamos visto nosotros en esto de derecho público y privado, el derecho administrativo, que lo habíamos encasillado o está dentro del derecho público. Yo les digo, a ver, si ustedes quieren iniciar, hola Noé, si ustedes quieren iniciar un reclamo o quieren habilitar, vamos a un ejemplo que se les puede dar, digamos. Ustedes tienen, están pensando generar una empresa que venda un tipo de servicio, ¿no? Bueno, yo primero voy a ver si el servicio que yo estoy por brindar, tengo que registrarlo. Bueno, pongámosle que la Secretaría de Turismo registra los, a ver, se me viene a la cabeza cabalgatas, ¿no? O, por ejemplo, bueno, vamos con el tema de cabalgatas. Primero, yo para iniciar ese proyecto, tengo que contar con animales, con los caballos o quizás burros que trasladen a las personas. Bueno, los caballos tienen que estar registrados. Los caballos pertenecen a alguien, necesito ir, ¿no? Y registrar la marca del caballo. ¿A quién pertenecen? Es un bien registral. Voy, hago el registro de 10 caballos. Listo. Después, marcas y señales. Bien, Hugo. Hago el registro de esos caballos, de los animales. Después, voy a la Secretaría de Turismo y digo, che, yo estoy pensando en hacer este proyecto. Estos son mis animales, ya están registrados. ¿Qué más necesito? Bueno, necesito un seguro de responsabilidad por accidente. Bueno, voy, contrato un seguro. Después, necesita registrarse como en AFIP. Bueno, voy, registro como monotributo en AFIP. Categoría, pongámosle la primera, la más baja, cuestión de tributar lo menos posible, digamos, de acuerdo al emprendimiento que tengamos, o a la demanda para después ir creciendo, si se quiere, en el registro, ¿no? En el monotributo. Bueno, ahí tengo los primeros papeles. Bien, gracias Hugo. Categoría B, el mínimo, o A. Después voy a la MUNI. Estoy en Humahuaca, estoy en Tilcara, no sé, estoy en Calilegua. Voy a la MUNI y pregunto qué requisitos necesito para habilitar ese servicio. Hasta ahí todo bien. Y presento toda la documentación. Soy Manuel Paz, mi emprendimiento es tal. Entrego toda la documentación con una nota que diga necesito la habilitación comercial de la MUNI. Y no me la dan. Y demoran. Voy a la semana siguiente, pregunto, no, está en estudio. Bueno, pero no te dicen nada. Presento otro escrito. Soy Manuel Paz, no abogado, ¿no? Soy Manuel Paz, un ciudadano, no abogado. ¿No? ¿Qué dice el chat? Por favor, si me pueden abrir el micrófono mejor, porque... Al compañero le decía que le quedó en claro lo que le preguntó hace rato, profe. Sí, me quedó claro.
concurso imprescindible para toda institución que debe normalizar su situación. Sí, bueno, en el caso de la... Se requiere ese profesional para la firma del profesional tiene que estar, si no, no van a poder continuar con el proceso. Vuelvo. Yo, Manuel Paz, no abogado, presento toda la documentación que me piden, pero no me informan nada, no sale nada. Presento otra nota diciendo, insto el trámite, solicitado oportunamente autorización para habilitar. Y no me dan bolilla. Bueno, ¿qué opciones me quedan? Volver a presentar otro escrito, instando de nuevo el trámite, o me queda una acción que se llama amparo por mora. Pero ese amparo por mora, que va contra el municipio o va contra el Estado provincial, por la demora en el trámite, lo tiene que hacer un abogado. Y es el abogado el que está habilitado con la firma para hacer esa demanda de amparo por mora. Yo puedo seguir el trámite administrativo, pero el límite está ahí. Por ejemplo, vamos a otro ejemplo de derecho administrativo. La NOE. La NOE es profe en un colegio. Vienen y la sancionan, ¿no? Entonces la NOE, una sanción que viene, ella no se entera, la notifican, está sancionada o le corren el apercibimiento que va a ser sancionada, que responda a ese escrito que se presentó, una denuncia. Entonces la NOE responde, en el día de la fecha yo no me encontraba en el colegio donde doy clases, es imposible que yo haya hecho tal acto que manifiestan que yo hice. Ella responde esa denuncia a su superior. Su superior pasa esa nota al supervisor. El supervisor continúa el trámite para sancionarla, por más que la NOE dio cuenta de que no estaba en Jujuy, estaba en Buenos Aires en esa fecha. Y demuestra, ¿no? Demuestra que acompaña prueba un boleto de viaje de avión que justo en la fecha que están diciendo que la NOE, no sé, insultó a alguien, dice, yo imposible si estaba en Buenos Aires. Y acompaña la prueba del pasaje de avión. Y, no sé, paró en un hotel en Buenos Aires, acompaña boleta de estadía en Buenos Aires. Y continúa el proceso. La notifican de nuevo, le dice, está sancionada, pero bueno, ahí la NOE tiene la posibilidad de presentar un recurso. Si ese recurso, primero, no le dan bolilla, tiene posibilidad de presentar otro recurso, pero el recurso siguiente, primero es un recurso de revocatoria, y después otro recurso de una instancia superior, ya esa no lo puede presentar ella, tiene que ir acompañado con la firma de un abogado. En el derecho administrativo hay un límite, ¿no? Donde hasta un límite puede actuar la persona que no tiene firma habilitada. Después, a esto voy con los recursos. Un recurso jerárquico ya tiene que ir con la firma de un abogado. Un recurso de revocatoria puede presentarlo el administrado, pero está sujeto a que se lo acepten o no. Por ahí ya es preferible un recurso de revocatoria que vaya acompañado con la firma de un abogado para tener, si se quiere, más fuerza en la presentación. Digo, en esto vuelvo con los ejemplos.
que recién traía el compañero en relación a la persona jurídica. El Estado lleva el control. En el caso de la persona jurídica de esa fundación, asociación sin fines de lucro. Si no tiene la firma del contador que avala ese balance, no se lo van a aceptar. Puede ser el balance muy lindo, muy prolijo, y que esté firmado por las autoridades, presidente, vice, vocales, tesorero y demás, pero si no lleva la firma del contador, no se lo van a aceptar. Es igual en este proceso que yo les decía, en un proceso, una demanda por amparo por mora, es la firma del abogado que está habilitado para presentar la demanda. En el caso del ejemplo que decía de la NOE, ¿no? Un supuesto de que la pueden sancionar y que ella puede recurrir. Hay instancias que uno puede ocupar como si no siendo abogado, pero después hay otra etapa del proceso donde va a necesitar la firma. A lo que voy es que el Estado, para ciertas intervenciones, requiere de la firma habilitada. Yo puedo presentar toda la documentación para habilitar mi servicio de cabalgata, y si no tengo respuesta, no me dicen si estás habilitado, bueno, tengo instancias. Pero llega un límite que la simple presentación del que está solicitando ya no tiene peso, que va a necesitar ir acompañada por la firma de un profesional. ¿Estamos hasta ahí? Digo esto para poder identificar y diferenciar, ¿no? En un proceso administrativo, qué es lo que primero vimos en esta clasificación de derecho público y privado. Entonces, usted tiene una vinculación con el público, ¿no? Sí, perfecto. Creo que está más o menos entendible, o por lo menos algo me quedó mucho más claro. Yo a la consulta iba a las instancias. Ahí el artículo 43 de la Constitución de alguna manera permite que cualquier ciudadano, ¿no es cierto?, pueda interponer derecho o amparo. Ahora, en distintas instancias, evidentemente, y usted lo explicó bien, se necesita la concurrencia de un profesional, de un abogado. Ahora, todas esas apelaciones o distintas instancias que uno ya interpone son muy onerosas, digamos, para cualquier ciudadano común, porque uno ve por ahí por la televisión, recurre, vuelve a recurrir, y digo, bárbaro, capaz que un ciudadano común desde entrada apenas si puede lograr el concurso de un abogado, y uno empieza a escuchar instancia, en primera instancia, segunda instancia. Esa era mi duda, si son muy onerosas para un ciudadano común, decir, bueno, contrata un abogado, bueno, está bien. Instancia, recurrimos a otra instancia. Porque por ahí uno se queda con la Constitución del artículo 43 y hay un montón de situaciones mucho más complejas y necesita sí o sí el concurso de un abogado, ¿eh? La participación de un profesional, digamos, siempre tiene un costo, ¿no? Digo, si yo, por ejemplo, lo quiero poner en otro nivel, digamos. Si yo quiero hacer un recorrido turístico, bueno, quizá hay una agencia donde interviene un profesional, y es el profesional el que me va a guiar, o el que me va a vender un servicio, un producto que me dé garantías, ¿no?, de las expectativas que yo tengo. En el caso de tanto el contador como del abogado, brinda un servicio. Y ese servicio es el tiempo y el conocimiento que uno paga por ese servicio. Si bien el artículo 18 de la Constitución habla sobre las garantías procesales, es esto, el recurso. Y recurren. Bueno, es el debido proceso que todas las partes en un juicio tienen.
si yo soy actor o soy demandado, tengo posibilidades ante una sentencia que a mí yo sienta que no fue equitativa, poder plantear un recurso. Cuando, por ejemplo, iniciamos con otro abogado un proceso contra el Estado provincial porque personas de la Fuerza de Seguridad, ¿no? Tenían que percibir, ya retirados de la fuerza, percibían un aumento y que no estaba siendo reflejado en sus haberes. La particularidad que tiene la policía, digamos, en la provincia es que todo lo que el policía activo recibe, también tiene que verse reflejado en el pasivo, en el retirado. Y esto, por ahí hubo decretos, hace un tiempo, decretos que decían, a los activos se les paga y a los pasivos no veían ningún beneficio, no se veía reflejado eso. Bueno, iniciamos un proceso judicial. Primero agotamos la vía administrativa. Decirle a la policía, señores, ustedes están pagando esto los activos, tienen que pagar esto los pasivos. No nos dieron bolilla. Podíamos arreglar en el sentido que la policía nos llame y nos digan, sí, tienen razón, bueno, ¿cómo podemos solucionar esto? Quizás hoy no contamos con dinero, o podemos hacerlo ir pagando en cuotas. Bueno, no hubo ese acuerdo, digamos. Nunca hubo ese acuerdo. Terminamos la vía administrativa, el reclamo a la policía, el reclamo al gobernador. No hubo solución. Iniciamos un proceso, un juicio en la provincia. Iniciamos el juicio. Nos sale sentencia y dice el juez de la provincia, yo no soy competente. Acá hay personas jubiladas, tiene que intervenir el ANSES y tiene que ser federal. Nos fuimos a la justicia federal. Ganamos en primera instancia. El ANSES recurre a segunda instancia. Nos vamos a segunda instancia. El ANSES recurre en segunda instancia. Y podíamos llegar hasta la Corte Suprema. ¿A qué voy con esto? Nosotros teníamos la misma posibilidad. Si en primera instancia, como actores, la sentencia nos salía desfavorable, yo podía recurrir, con el otro abogado, podíamos recurrir una segunda instancia. Si en la segunda instancia nos salía desfavorable, podíamos recurrir a una tercera instancia, hasta poder llegar inclusive a la Corte. Eso tiene que ver con el derecho de defensa y tiene que ver con el debido proceso y principalmente, vuelvo con esto, con el derecho de defensa de las partes. Si se ven vulnerados derechos o no, y la posibilidad de plantear un recurso o no a un superior. Vos me preguntás si es costoso. Y tiene su costo. Porque el abogado no es copiar y pegar, digamos. El abogado estudia el caso, propone, lleva un tiempo, ¿no? Y ese es el trabajo, el conocimiento. Uno paga el conocimiento del otro, del profesional. Lo quería comparar con la actividad turística. Y si yo busco una persona que me acompañe como guía, bueno, me va a contar la historia del lugar, me va a guiar por donde en la oferta del servicio que están prestando, y yo voy a estar pagando ese conocimiento. Y ese conocimiento tiene un costo. Y tiene un aval que es el estudio de esa persona, haberse formado el tiempo que le llevó formarse, y que tiene un título que dice él es licenciado en turismo.
No digo que la persona que no es licenciada, por ejemplo, en turismo, no puede hacerlo. Sí puede hacerlo también. Y quizás tiene otras historias para contar y que uno va a estar pagando esa historia, ese conocimiento. Si yo voy a hacer, si voy a hacer un servicio, compro un servicio para hacer turismo rural, ¿no? Y voy a la casa, no sé, por ejemplo, de Jimena. No sé, Jimena, si cuenta con un espacio para hacer turismo rural. Voy a la casa de Jimena, un ejemplo. Y Jimena me dice, mira, la oferta turística acá es esta. Vos venís, te alojás en mi residencia, en mi lugar, vos tenés tu espacio, vas a tener agua caliente, vas a tener un desayuno, vas a tener un almuerzo, y después vamos a hacer las actividades que habitualmente hacemos en esta granja, en este lugar. Ordeñar la vaca, digamos, actividades rurales. Yo estoy pagando ese servicio para aprender a eso. Pero no tan solo me van a brindar ese espacio, sino me van a contar una historia, me van a contar la historia de la familia, me van a enseñar los quehaceres y actividades propias. Digo, yo estoy pagando ese servicio. ¿Se entiende? Uno puede escuchar recursos. Bueno, todo eso sí tiene un costo. Tiene un costo. Digo, ¿cuál es el valor? Si es caro o no es caro. Y puede ser que sea caro. Pero el valor lo pone, en algún sentido, el profesional que lo propone. ¿No? El profesional es el que pone precio a su trabajo. Si vos querés plantear un recurso a la corte, bueno, tenés abogados que se especializan para eso. Y solo se dedican a eso y tiene un costo para ese servicio. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Avancemos un poquito. Las personas, yo recién les decía, las personas humanas, ¿no? Adquieren la aptitud a partir de que nacen. Las personas jurídicas se les confiere la aptitud, primero con el primer acto constitutivo, acta constitutiva, y se presentan todos los papeles en personería jurídica del Estado. A partir de ahí se adquieren derechos y obligaciones, estamos hablando de personas físicas o jurídicas, derechos y obligaciones, y a partir de ahí adquieren capacidad. La capacidad hoy entendemos en un sentido amplio, ¿no? Tanto los niños son personas humanas y con derecho, con capacidad, porque antes había otro entendimiento, si se quiere, y no se los consideraba con capacidad suficiente para intervenir, actuar. Hoy ese paradigma ha cambiado, son personas sujetos de derecho, dice la ley, con aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones. Pero acá hay un elemento más que interviene y son los vicios de la voluntad. Y dice, un acto jurídico para ser válido debe ser producido de manera libre, voluntaria, sin error, dolo o violencia. La voluntad, si está viciada, no produce efectos. Y vamos a hablar de hechos jurídicos, actos jurídicos y actos voluntarios. Entonces, vuelvo. Si yo quiero, por ejemplo, vamos a habilitar, vuelvo, una agencia, yo tengo que estar en condiciones para presentar los papeles, para firmar los papeles. Si yo voy hagamos un ejemplo, yo tengo mucha plata, ¿no? Y tengo una persona que me acompaña, yo soy mayor, tengo una persona que me acompaña a todos lugares
porque me cuesta caminar. Y me lleva a un lugar, y estoy perdiendo también estoy perdiendo mi capacidad racional. Y me llevan a un lugar y me dicen, firme aquí, firme aquí, firme aquí, yo firmo. Y me voy del lugar. Y terminaron habilitando un espacio que yo firmé y que yo no sé qué firmé. Ahí habría un vicio, ¿no? Puede haber habido un engaño, ¿no? Un dolo. Puede yo haber firmado algo que no sabía que estaba firmando y puede haber un error. Y hay un vicio de la voluntad ahí. O me puede haber dicho, vamos a tal lado, firma, o, no sé, matamos a tu familia. También hay una violencia, hay un dolo en esa acción. Yo estoy haciendo algo que está viciado. No actúo libremente. Nosotros tenemos hechos jurídicos, actos jurídicos y actos voluntarios. ¿Estamos hasta ahí? Cuando hablamos de hechos, pueden haber hechos de la naturaleza que pueden generar algún tipo de situación. Hechos jurídicos, por ejemplo, un contrato, que también generan, que son actos jurídicos. Y también tenemos actos voluntarios, que no generan hechos jurídicos. Un acto voluntario. Por ejemplo, hubo una inundación y voy a ayudar a la inundación. Es un acto voluntario que no generan hechos jurídicos. Si voy y compro un acto voluntario que genere un hecho jurídico, voy y compro un auto. Hay un hecho jurídico y también hay un acto jurídico. Y hay hechos, yo les decía que son de la naturaleza, que no generan la muerte. ¿Es un hecho jurídico o es un hecho? Un hecho. Es un hecho natural, pero que genera un hecho jurídico, genera un acto jurídico. ¿Cuál puede ser? Si tiene bienes, se debe generar una sucesión para poder heredar los bienes. Ese hecho de la muerte es un hecho de naturaleza, natural, pero genera efectos jurídicos. Es un hecho jurídico. ¿Se entiende? Es medio un trabalengua, pero a lo que voy es poder identificar una acción, un hecho, si genera o no efectos jurídicos, si es un hecho jurídico o no. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. ¿Qué son las obligaciones? En toda relación jurídica tenemos dos polos. Un actor, un demandado, por ejemplo, si estamos hablando de un proceso judicial, si estoy alquilando una casa, el inquilino y el propietario, y para ambas partes se generan derechos y obligaciones. Ustedes son productores de servicio turístico y yo voy y contrato un servicio.
Yo soy el usuario, el consumidor, y ustedes son los productores o empresa. Para ambas partes se generan derechos y obligaciones. Entonces, en toda obligación encontramos un sujeto o dos sujetos, personas físicas o jurídicas. El objeto es dar, hacer o no hacer algo, y una causa que origina ese hecho objeto de la obligación. Entonces, intervienen tres elementos: sujeto, objeto y causa. Para ambas partes hay derechos y obligaciones. Y aquí se da lo que es una situación jurídica que puede ser permanente o puede ser transitoria, digamos, por un momento. Por ejemplo, si yo tengo una combi que traslado personas, me imagino, de Purmamarca a Tilcara. Ese hecho, ese contrato, y ya voy al siguiente punto, que me vincula, van a generar obligaciones para ambas partes. ¿Cuáles son los sujetos? ¿Cuál es el objeto? ¿Y cuál es la causa? La causa es que yo me quiero trasladar de un lado a otro. El objeto es de hacer el traslado. Los sujetos, yo dueño de la camioneta y el que sube para trasladar. En esto hay una situación jurídica, ¿no?, que se da solamente en el traslado de Purmamarca a Tilcara. Aquí ya hay un contrato, y vamos al siguiente punto, que es este acto jurídico, que se manifiesta a través de la voluntad. Yo quiero viajar, el otro me oferta trasladarme. Se crea, está regulado, este contrato puede ser modificado, ¿no? Acá hay una relación jurídica. Cuando hablamos de contrato, es un acto jurídico donde se manifiestan voluntades, ya sea para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas. En el ejemplo que les estoy dando es, ¿hay un contrato? Sí. Si me da un ticket, ese contrato queda plasmado en ese ticket de traslado. Si no me da nada, el contrato es de palabra, también hay una suerte de contrato que no se perfecciona al momento del traslado. Quizás no tengo un ticket, pero ya está al momento de ya acordar el traslado y yo pagar, ya ahí se está produciendo ese contrato. ¿Es un acto jurídico que genera efectos jurídicos? Sí. Si se le pincha la rueda en el traslado, la persona que está ofertando va a tener que buscar el medio para yo llegar a donde iba. Va a tener que llamar a otra persona que tenga una combi para terminar de trasladar si no tiene auxilio. Digo, estoy yendo a lo más simple en una situación de traslado. Si se produce un accidente, la persona, ya te leo, Hugo, la persona que traslada es responsable por las personas que lleva. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Exacto, Hugo. El contrato digamos, hay una situación, y bien dice Hugo ahí en el chat, si tengo el ticket es contractual, si no tengo el ticket es extracontractual. Se da esa situación de que si uno posee o no el ticket, cuestión de probar luego si hay un tema ahí que puede generar un hecho jurídico, ¿no? ¿Qué principios se dan en un contrato? Primero, la autonomía y la voluntad. Yo me subí a la combi para ser trasladado. ¿Hay obligatoriedad del contrato? Sí, yo pago para que me trasladen. El otro tiene que cumplir en trasladarme. ¿Cuál es el límite?
¿no? Y esto es general. El orden público, la moral, las buenas costumbres. Cuando hablamos del orden público es la ley. Si está prohibido, por ejemplo, está prohibido, los cactus tienen un resguardo, ¿no? Y de repente la oferta que me hacen de traslado es ir a buscar cactus en condiciones, dice, de ser llevados. ¿Y qué pasa si yo llego, contrato el servicio, vamos a un espacio y los cactus están ahí, permanecen, digamos, están plantados, no están caídos naturalmente? ¿Qué pasa? Y los talamos. Bueno, ahí ya va en contra del orden público. Ya va en contra de una norma. Ese es el límite, ¿no? Y por último, quería llegar a esto de la responsabilidad, y es con relación a lo que recién Hugo traía. La responsabilidad surge ya sea por acción u omisión en la producción de un daño. Aquí se tienen que dar estos elementos. ¿Quién la genera? Que sea ese hecho que genera un daño, que sea alguien imputable, es el que generó el daño, y esta relación que tiene que haber entre el sujeto, el hecho y la causa. Y como bien decía Hugo, puede ser contractual o extracontractual. Contractual es lo que yo firmé o el ticket que me dieron. Y extracontractual es cuando no hay ese elemento que vincula, pero la situación sí se produjo. ¿Estamos hasta ahí? Vamos a volver sobre este tema. Quiero que Noé diga lo que tenga que decir en relación al trabajo práctico para el lunes. ¿Qué tal, estudiantes? ¿Cómo les va? Les quería decir que el día lunes yo voy a ir de forma presencial a la sede en Humahuaca, ¿sí? Yo hasta mañana a la mañana les voy a estar compartiendo el trabajo práctico número 1, ¿sí? El trabajo práctico número 1 llegaríamos hasta lo que se vio hoy, que es responsabilidad. Bueno, en cuanto a eso, vamos a tener un trabajo que lo van a hacer ustedes y luego lo van a exponer el día lunes, ¿sí? Así que bueno, los espero el día lunes en clases de forma presencial. ¿Sí? Bien, profe. Ajá. Bueno, mañana a la Profesora, mañana, una consulta. mañana a la mañana yo voy a estar compartiendo el trabajo por la plataforma y también lo voy a compartir en el grupo de WhatsApp, ¿sí? Si bien es cierto, profe, responsabilidad civil ahora lo desarrolló, faltan algunas cuestiones que es una hojita nada más que ustedes tienen que leer. Después está la unidad número 1 ya desarrollada, ¿sí? Así que el trabajo práctico va a ser sobre la unidad número 1, ¿sí? Así que bueno, mañana ya lo van a leer y cualquier duda que tengan me escriben a mi WhatsApp, a mi correo o bien al mensaje interno de la plataforma virtual UNJU. Allí también se puede escribir mensaje interno, ¿sí? Estoy en el mismo grupo de WhatsApp que están todos, así que bueno, ahí cualquier duda que tengan me avisan para que lo desarrollemos el día lunes de forma presencial. El día lunes es el horario de clase que tenemos de 16 a 18. Eva. Ahí la NOE va a tratar de vincularse también de manera híbrida para los estudiantes de PCA. Pero quienes son de Humahuaca, les pedimos que hagan el esfuerzo y vayan a la sede ese día para que trabajen con Noelia de manera presencial.
Eva, ¿querías preguntar algo? Sí, profe, buenas tardes, disculpen. El trabajo que tenemos que presentar, ¿lo podemos hacer en forma grupal o es individual? Sí, sí lo van a poder hacer de forma grupal. Este trabajo va a ser de forma grupal y ya, bueno, los próximos, algunos van a ser de forma individual. No todos van a ser ¿Cuántos grupal. integrantes, profe, podemos? Y bueno, la idea es que tampoco sea excesivo porque por ahí termina siendo que